Queridos hermanos, buenos días y vamos a ubicarnos aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a tener el día de hoy solamente dos puntos un poco largos, quizás vamos a ver cómo va el tiempo. Nos da mucho gusto poder estar transmitiendo en virtud de la contingencia que se ha suscitado por el COVID-19 y ahora nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de la Gracia aquí en Querétaro, les extiende un saludo muy cordial y pues estamos unidos en el espíritu adorando a Dios. Ya hemos expresado nuestro agradecimiento y nuestro amor a Dios y ahora vamos a concentrarnos en recibir la palabra de su evangelio y para ello vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana anterior y haremos una oración y después nos enfocaremos al tema de hoy, que será solo de 2 puntos, las sociedades sacralistas, y después aplicado esto a Apocalipsis 17. Entonces, la semana anterior estuvimos hablando del significado de Babel, de Babilonia, esta ciudad que fue fundada por Nimrod y cómo se rebelaron contra Dios y trataron de alcanzar la paz y la seguridad sin Dios, adorando en su propio estilo. Hablamos de las dos bestias del capítulo 13, el anticristo, el falso profeta del capítulo 13 de Apocalipsis, y vimos cómo junto con el dragón estas dos bestias forman la Trinidad satánica y su operación en la promoción del misterio de la iniquidad, que lucha y combate contra el reino de nuestro Dios, contra el misterio de la piedad manifestado en Cristo Jesús encarnado, predicado, creído, recibido en gloria. Y también concluimos en la semana anterior hablando de las dos Babilonias, el capítulo 17, la Babilonia religiosa, el engaño gigantesco, y la Babilonia materialista, que es el capítulo 18, donde también se trata de un engaño enorme, donde las personas son desviadas del propósito de creer, de glorificar a Dios, y son desviados por esta falsa religión y por la mundanalidad, ¿no? Y bueno, así vamos a ver el día de hoy. Hablaremos de las sociedades sacralistas. Les pido que hagamos una oración y después de esto vamos a comenzar con el tema de este día. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos concedes, Padre, estar reunidos en forma virtual, pero en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, por tu gracia y por tu bondad, que nos has concedido poder estar reunidos por medio de esta red, Señor, por medio del internet, y poder estar así conectados en un mismo espíritu, adorándote. Rogamos, Padre, que bendigas tu palabra, que bendigas tu evangelio, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a la verdad. A los que están buscando el camino de salvación, que sean ayudados, trayendo tu Espíritu una verdadera convicción de pecado. Y a los que ya estamos en el camino de Cristo, rogamos que tu palabra sea para edificación y para la santificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Rogamos pues que en este tiempo seamos ayudados y guiados por ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Entonces, el día de hoy hablaremos pues en primer lugar de las sociedades sacralistas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, es una consideración preliminar también, la sexta consideración preliminar, tomando el estudio de la semana anterior. Y las sociedades sacralistas nos referimos a que las potencias, los reinos antiguos del Antiguo Testamento funcionaban como sociedades sacralistas. ¿Y qué quiere decir una sociedad sacralista?
quiere decir que en esos imperios estaba unido el poder civil con el poder religioso. La iglesia y el Estado estaban fusionados, trabajaban en una forma unida. Esto lo podemos ver como ilustración en el propio Israel, que funcionaba como una sociedad sacralista. Moisés era tanto el líder civil como el líder religioso. Y esta sociedad sacralista, sabemos, ¿no?, que no requería de un nuevo nacimiento o una conversión para ingresar en esa sociedad. Simplemente en el caso de Israel, por ser hijos de Jacob, ser hijos de Israel, pertenecer a una de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, eso ya te hacía parte de este pueblo de Dios, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Pero podemos recordar otro caso, por ejemplo, en Daniel 3, en el capítulo 10, y bueno, todo el capítulo 3 nos habla del caso de Babilonia. Cuando los judíos fueron llevados cautivos allí, precisamente ocurrió que se le vino a la mente a este rey Nabucodonosor que él podía hacer una estatua y que al sonido de un instrumento musical todos se postraran y adoraran esa estatua, y el que no adorara esa estatua, entonces sería muerto, quemado en un horno de fuego. Esta ocurrencia fue del rey y así lo hizo. Y es decir, no solamente gobernaba en forma civil, pero ordenaba la adoración que su imperio debería tener, ¿verdad? Entonces él dice, me deben adorar esta estatua, y al que no lo hace, y estaban ahí unos valientes jóvenes hebreos que dijeron, ¿no?, enfrentándose a esta proclama, a este decreto del rey, dijeron, bueno, no vamos a responder, simplemente no te vamos a adorar, no vamos a adorar esta estatua, ni nos vamos a inclinar a ella. Y el rey se enfureció y, ejerciendo ese poder unido que tenía, los mandó al fuego, y ya sabemos de qué manera maravillosa fueron rescatados. Pero lo que vemos aquí es que en Babilonia funcionaba este poder religioso y poder civil unidos, estaban fusionados ahí en el rey Nabucodonosor. Podemos ver otro ejemplo en el caso de Asiria, cuya capital era Nínive. ¿Se acuerda que Dios mandó a Jonás a predicar allí? Y la amenaza del juicio en 40 días, la destrucción del pueblo de Nínive, movió las fibras de todo el mundo allí. Tiene muchos detalles esta historia, pero el punto es que después de esta predicación llegó a esta advertencia hasta el propio rey, y como una sociedad sacralista, Asiria funcionó y el rey proclamó oración y proclamó un ayuno, ¿no? Las dos cosas, y obligó a que nadie, todo el mundo se puso en esas condiciones para obedecer al rey. O sea, el rey gobernaba tanto lo civil como el aspecto religioso. Y podemos ver, ¿no?, como en una sociedad sacralista, cuando una persona no se somete a la orden del rey, como fue el caso de los jóvenes hebreos hacia Nabucodonosor, su falta de lealtad religiosa significó una falta de lealtad política, ¿no? Y se hicieron acreedores a la pena de muerte, de la cual Dios los salvó. Y así funciona una sociedad sacralista. Las personas no son libres de creer lo que quieren, sino son obligadas a creer lo que la sociedad establece, ¿no?, lo que esa sociedad sacralista establece. También aquí en el caso de Asiria es lo mismo, ¿no? Podemos notar que la sociedad sacralista es una sociedad monolítica, no hay libertad religiosa, no hay una opinión individual. La opinión individual no cuenta, sino el interés de la colectividad. También cuando vemos en el Nuevo Testamento, vamos a notar ahí en Hechos, en el capítulo 19, y en el versículo 26 hasta el 37 se narra la historia de Pablo y de Bernabé, cómo fueron a predicar ahí a Éfeso.
Como Éfeso era una sociedad sacralista que adoraba a Diana de los Efesios, entonces se metieron en problemas porque no aceptaban la predicación y los veían como usurpadores. Ahí el platero Demetrio les acusaba de que ellos predicaban que lo que se hacía con las manos no eran dioses verdaderamente. Y fue tan grande el escándalo, ellos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque su predicación significaba una amenaza para la sociedad sacralista. Entonces se opusieron y se hizo un escándalo, y por 2 horas dice que brincaron ahí los de Éfeso, oponiéndose a Pablo y a todo su equipo misionero, a todo su equipo predicador. Entonces, usted puede notar que no se acepta otra religión. Significa una amenaza para la unidad de la sociedad sacralista. Así funciona. Ahora usted piense también, por ejemplo, en Roma. Aunque Roma era politeísta y tenía la característica de que muchas naciones o pueblos que conquistaba, Roma absorbía el imperio romano, absorbía algunos de los ídolos de esos pueblos que conquistaba, eran politeístas. Sí, se parecen mucho todos sus ídolos a los griegos y todo eso, ya ve cómo hay una semejanza allí. Entonces, ellos tenían un culto principal que era la adoración al César. Entonces, así era la sociedad sacralista de Roma en el tiempo que Juan escribía. Esto causó grandes problemas al cristianismo, porque el cristianismo era considerado como una religión nueva, no aprobada, no lícita, y por lo tanto significaba una amenaza para la sociedad sacralista, y el cristianismo fue perseguido por los romanos. Entonces, porque se oponían a César, ¿verdad? Decían ellos. Entonces, volviendo a este mismo punto, la historia de las sociedades sacralistas, volviendo al punto de Israel, estamos yendo rápido aquí porque es largo. Desde que fue establecida la monarquía hebrea, encontramos que Dios mismo comenzó a hacer una separación entre el poder civil y el poder religioso entre el pueblo de Israel. Es decir, no era una sociedad sacralista completamente, sino que Dios empezó a hacer divisiones, y encontramos que en la monarquía, cuando Saúl quiso, se tardó, estaba esperando a Samuel para luchar contra los filisteos, y se tardó y dijo, pues yo también puedo ofrecer sacrificios, y fue y ofreció el sacrificio, ¿no? Entonces, el rey se está metiendo en el trabajo del sacerdote, de Samuel. Entonces Samuel le dijo, has hecho locamente, o sea, ¿cómo traspasaste esa ley? Tú no tienes nada que ver aquí. Sí, y por esta causa fue desechado como rey. Lo mismo tenemos otro ejemplo en Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. El ejemplo de Saúl está en Primera de Samuel 13, versículo 9 al 13. Y el segundo ejemplo es en el caso del rey Usías, cuando aquellos sacerdotes valientes no se le opusieron, porque Usías dijo, no, yo soy el rey y yo puedo ofrecer incienso también, y dijo, me voy a hacerlo, y al momento que lo iba a hacer, se le enfrentaron a esos sacerdotes, y dice que Usías comenzó a llenarse. No a ti, Usías, no a ti el ofrecer incienso, eso toca a los sacerdotes. Y Usías murió leproso, ¿no? Comenzó a llenarse de lepra y murió leproso. Entonces vemos cómo Dios mismo iba conduciendo, ¿no?, todo este asunto, haciendo una separación entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, hemos de notar en la historia de esta sociedad sacralista de Israel que los israelitas perdieron esta sociedad sacralista, se fue desvaneciendo. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ya no tenían el poder civil. ¿Sí? Regresaron de Babilonia y pudieron reconstruir a través de Nehemías, a través de Esdras, pudieron reconstruir un poco, ¿no?, el templo, los muros, pero ya no recuperaron otra vez el dominio. Siempre fueron conquistados, sea por Siria, sea por Grecia, sea por Roma, y es precisamente en este tiempo cuando nació el tiempo de las sinagogas,
Y Dios permitió, ¿no? Dios actuando en la historia, Dios permitió que en el establecimiento de estas sinagogas se empezaran a meter lo que hoy conocemos, lo que se llamaban prosélitos. No eran israelitas, eran personas que se allegaban y se comenzaron a meter en una sociedad cerrada, ¿no? En una sociedad donde, no, aquí tú no eres hijo tú no eres del linaje de Abraham, tú no eres heredero, no tienes linaje, no eres hijo de Jacob, las promesas no te tocan a ti. Sin embargo, Dios permitió que fueran entrando y eran recibidos como prosélitos. Y así se fue diluyendo lo que vemos, ¿no? Lo que era la sociedad sacralista israelita. Al final de la historia del pueblo de Israel, en el periodo intertestamentario, o sea, unos 400 años antes de la venida de Cristo, 200 años antes de la llegada de Cristo, se presentó el asunto, ¿no? El problema, ¿no? Los macabeos, y que trataban de rescatar, trataban de que Israel recuperara ese poder político y religioso y recuperar la sociedad sacralista. Sin embargo, vemos, ¿no?, que fueron masacrados. Aquel precursor del anticristo llamado Antíoco IV Epífanes los aplastó y se alcanzó la puntada, ¿no?, de ofrecer el sacrificio de un cerdo. Y bueno, vemos que no lograron su propósito. De esa misma línea de los macabeos, después ya hacia el tiempo de Cristo vinieron los celotes. Simón, uno de los apóstoles, era un celote, y parece ser que algunos otros también. Y estos celotes procuraban lo mismo que los macabeos. ¿Qué querían? Volver al sueño del pasado, ¿no? Volver al tiempo de decir, seamos otra vez una sociedad sacralista y estemos juntos. Pero tuvieron varios episodios, ¿no? Cuando Cristo empezaba a declarar en sus predicaciones, ¿se acuerdan ustedes? Dice, no, lo de César a César y lo de Dios a Dios. Hay una separación. Yo no vengo a fundar una sociedad sacralista, es lo que estaba diciendo Cristo. Muchos celotes, muchas personas de mentalidad sacralista, cuando le vieron hacer sus milagros y vieron, dicen, no, este verdaderamente puede ser el rey, este puede ser el rey. Y así en Juan 6:15 vemos que algunos se acercaron después de escucharlo predicar, después de ver el milagro de la multiplicación de los panes, se acercaron a él y dijeron, lo vamos a hacer rey, y se acercaron para hacerle rey. Y Jesucristo los hizo a un lado, ¿no? Los celotes venían a él con la esperanza de que pudiera ser el nuevo rey de los judíos, ¿no? Y volver al tiempo antiguo. Y es aquí donde ustedes escucharon en la lectura al inicio, donde aparece el tremendo precursor, ¿no? El predicador que estaba vestido de pelo de camello y que comía langostas, ¿no? Que comía saltamontes. Y Juan el Bautista. Y su predicación, ¿qué es lo que decía la predicación de él? ¿Sí? Muchas personas se confunden y estamos declarando estas cosas desde la Escritura, porque muchas personas creen que el propósito del cristianismo es volver a ser otra sociedad sacralista, ¿no? Y esto no es así, ¿verdad? Cristo no vino a establecer una sociedad sacralista. Cuando empezó a predicar el precursor, imagínense, Juan el Bautista declarándole a todos sus compatriotas y diciéndoles, ya no cuentan los méritos ni el linaje de la carne, no importa si eres o no hijo de Abraham, lo único que importa es que tengas un verdadero arrepentimiento, que verdaderamente tengas una vida convertida, porque si no es así, entonces ustedes se han escondido en todo esto, y les llamaba duramente raza de víboras. Se han escondido en esa religiosidad, se han escondido en ese escaparate de que por tener el linaje ya son herederos y son herederos de Abraham y les pertenece la promesa. Pues están equivocados. Entonces, ¿cómo cree usted que las personas con una mentalidad sacralista de aquel tiempo verían a Juan el Bautista? Lo odiaban, sí, lo odiaban, así es el asunto. Lo odiaban. ¿Y cómo veían a Cristo?
De la misma manera, cuando él se resistía a sus propuestas de recuperar esa sociedad sacralista, lo rechazaban. Como vamos a ver en una parte de este estudio, esto significó finalmente los motivos que llevaron a Cristo a la cruz, ¿no? El complot fue hecho de esa manera en contra de él. Entonces, el Bautista predicaba fuertemente. Y claro, la predicación siempre ha sido fuerte, pisa callos, aplana los pies, abre la herida, toca la parte que nosotros no queremos. Así es Dios hablándonos, Dios predicándonos y diciéndonos, no está bien lo que tú haces. Ellos confiaban en ser linaje de Abraham. Y ya sabemos, ¿no? O sea, los profetas y los predicadores, siempre ocurre eso. Decía Juan el Bautista, si ustedes no traen frutos dignos de arrepentimiento, de nada sirve que sean linaje de Abraham. ¿Sí? Hoy en día pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Si usted se reúne en una iglesia evangélica, si usted acude a un lugar a adorar a Dios, pero no tiene una vida convertida, no tiene una vida cambiada, de nada le sirve. Si no tiene un corazón nuevo, si su religión, si su adoración a Dios no procede de un corazón nuevo, no sirve para nada. El requisito para entrar en el reino de Dios es el nuevo nacimiento, no es un linaje, ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, nos estamos acordando, usted creo que anda volando una mosca por aquí, nos acordamos que a veces también ahí en el local se metían las moscas, bueno, en todas partes se meten, ¿no? Así que no le hagan caso, yo tampoco le voy a hacer caso. Si ven que manoteo, no me estoy volviendo loco, es que estoy tratando de espantar a una mosca que anda por aquí. Pero, entonces, Juan el Bautista termina su discurso diciendo en el versículo 10, 3:10, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. No crean ustedes, ¿quiénes eran los árboles? Eran ellos. Esta sociedad malvada, ¿no? Este grupo calificado por el propio Cristo como hipócritas, calificado como el propio Cristo como malvados, ¿no? Dice, no crean que van a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Confiando en su linaje. Eso no va a suceder. No se salva uno por un privilegio externo. Se salva uno porque Dios le concede un nuevo corazón, ¿no? Entonces, tanto Cristo como Juan el Bautista eran tomados como enemigos. En realidad, lo que Juan Bautista estaba anunciando era el fin de la sociedad sacralista judía para dar paso a una sociedad nueva, para dar paso a una sociedad nueva de personas identificadas por la experiencia del nuevo nacimiento, por la experiencia de una vida convertida. Este es el verdadero Israel de Dios, este es el pueblo de Dios. La institución que Cristo vino a establecer, a fundar, es su asamblea, su iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento no es una sociedad sacralista donde están revueltos creyentes y no creyentes. No, no es así. La iglesia del Nuevo Testamento es una asamblea de personas regeneradas. Y si una de estas personas deja de dar evidencias de una vida convertida o de una vida regenerada, tiene que serle aplicada la disciplina y ser sacado del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un cuerpo mixto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos tener dentro de la iglesia las personas que ya no tienen una vida regenerada, que ya no manifiestan una vida convertida. Es un grave error, ¿no? Ciertamente, cuando estoy hablando de que la iglesia no es una sociedad sacralista, no estoy negando que todos nosotros como cristianos tenemos nuestra raíz precisamente en Israel. Cristo dijo, la salvación viene de Israel. Tenemos nuestras raíces en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Es nuestro Dios, es nuestro mismo Dios, pero no somos una sociedad sacralista. Ahora, no solo Juan el Bautista, vamos a apurarnos para terminar esta parte. Cristo mismo predicó y asestó un golpe fortísimo, ¿no? Sacudió los cimientos de la decadente sociedad sacralista judía cuando hablaba de la necesidad de nacer de nuevo.
Es decir, uno siendo parte de esa sociedad sacralista debe haber pensado, ¿qué le pasa a este hombre? Está diciendo que es necesario un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. ¿Qué no es por ser hijos de Jacob, que somos los herederos? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está diciéndonos que se necesita algo más? Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, si no tienes esa experiencia, entonces no puedes entrar. Cristo predicaba de la misma manera como dijo en Juan 3, 3 y 5, que estoy citando, y también el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12 y 13, donde él estaba diciendo que no es por el linaje, que no es por la voluntad del hombre, no es por la relación sanguínea, no es por la voluntad del varón, sino que una persona para ser parte del reino, para ingresar a su iglesia, tenía que nacer de nuevo, tener la experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? Lo cual solo puede ser concedido por medio del Espíritu Santo, regenerando a una persona, usando por supuesto el Evangelio, no usando la palabra de Dios, porque precisamente así es como viene la vida. El viento sopla de donde quiere, y cuando es predicado el Evangelio, las personas son regeneradas por Dios. Ahora, Cristo no estaba estableciendo una sociedad sacralista. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a entender, ¿no? Cómo es que en la historia vemos que una de las iglesias principales en el mundo, ¿qué es lo que ha tratado de establecer? Una sociedad sacralista, ¿no? Y los que no estaban de acuerdo con la Inquisición los perseguía y los mataba. No es la iglesia de Cristo esa. Cristo no vino a establecer una sociedad sacralista, vino a establecer una sociedad nueva, ¿no? Él declaró la separación de la iglesia y el Estado, como ya mencioné, con aquella famosa frase, cuando fue preguntado, Mateo 22, 17 al 22, le fue preguntado de quién era la moneda. Dice, ¿es lícito dar tributo? Y él dijo, ¿de quién es la moneda? Pues dice, aquí tiene la imagen de César, ¿no? Entonces, darle a César lo que le toca a César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, entendemos claramente, Cristo no vino a establecer una sociedad sacralista, sino una institución nueva, que es la iglesia. Tenemos también un último pasaje para aclarar este asunto, en Juan 18, 38 al 40, cuando Cristo tuvo su entrevista con Pilato, ¿no? Recuerda que Pilato, siendo mal informado por los líderes religiosos, le dijo, ¿eres tu rey? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No, tú lo dices, mi reino no es de este mundo. Entonces no, era un reino espiritual, él era rey de un reino espiritual, como hasta el día de hoy Cristo sigue reinando solamente en el corazón de todos los que creemos en él, sigue reinando en el corazón de todos los que le amamos y le servimos, todos aquellos que él mismo ha regenerado, que él ha salvado, ¿sí? Todas las demás personas que no tienen a Cristo en su corazón no reinan sobre ellos, no le hacen caso, no le obedecen, no siguen su palabra, no son sus hijos. Así de sencillo, ¿no? Pilato había sido mal informado y preguntaba, ¿no? Entonces cuando Cristo le contesta, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, y Pilato tenía, entonces no hay ningún peligro para César, no es un acto de sedición. Claro, dijo, no, este hombre es inocente. Eso es lo que tenía en su mente, ¿no? Y sin embargo, al final fue vencido por las circunstancias, ¿no? Y por el querer agradar a las personas. Así fue que Jesús fue acusado ante él de sedición, cosa que no era cierta. O sea, lo que el grupo de escribas y fariseos que dominaban el poder religioso en aquel entonces, ellos eran y los que querían la sociedad sacralista, ellos eran los sediciosos, ¿sí? Pero acabaron acusando a Cristo, ¿no? Echando sobre él exactamente esta fechoría que ellos estaban cometiendo, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos esta línea de argumento, sabemos, ¿no? Encontramos, como estaba diciendo yo hace un momento, el complot y los motivos para matar a Cristo están aquí,
Los escribas y fariseos del Sanedrín, representando el poder religioso de Israel, entregaron a Jesús al poder civil, representado ahí por Pilato, bajo el argumento de ser un sedicioso y buscar, y era enemigo de César, y le decían, si lo dejas ir, le decían a Pilato, le vamos a decir a César, ¿verdad? Le vamos a decir, porque el que se dice que es rey no es amigo de César, ¿lo vas a dejar ir? Y así le acusaban. Juan 19:12 es donde le dicen, si sueltas a Cristo, quiere decir que eres amigo de un sedicioso, ¿no? Que estás contra César. ¿Sí? Y paradójicamente la historia termina cuando Jesús es puesto, ¿no? En la disyuntiva, delante de estas personas, delante de este grupo de escribas y fariseos que mandaban a la turba, y es puesto con Barrabás, del cual la escritura nos dice, ¿no? En Lucas 23:19, que él era verdaderamente el sedicioso, estaba acusado de sedición y de homicidio, ¿sí? Y así fue presentado, y dice, escogieron al sedicioso, ¿no? Y dejaron en la muerte, en la condenación, y Jesús fue crucificado, ¿no? ¿Sí? Cristo era visto como un enemigo de la sociedad sacralista, era enemigo de los celotes, enemigo del Sanedrín, enemigo de esa mentalidad, por no estar de acuerdo en restablecer una sociedad sacralista. Bueno, aquí terminamos la primera parte de nuestro estudio. Ya hemos entendido fuera de toda duda lo que es una sociedad sacralista y cómo es que Dios, en el establecimiento de su reino, fundó una institución nueva que es la iglesia, su asamblea, formada por personas que individualmente son llamados por el poderoso evangelio de Dios y experimentan una regeneración y una vida convertida. Ahora pasamos a Apocalipsis 17, ¿no? La segunda parte de nuestro estudio. ¿En qué manera esto de las sociedades sacralistas se relaciona con Apocalipsis 17? Porque hemos tenido que pasar todas estas 6 consideraciones que hemos hablado para poder entrar un poco al sentido de este pasaje de Apocalipsis 17. En una forma lo más sencillo posible que podemos decirlo, es que la profecía bíblica nos habla precisamente que en los tiempos finales se levantará un gobierno anticristiano liderado por el anticristo. Sí, esta es la misma bestia que vimos en Apocalipsis 13, ¿no? Con 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia que se menciona aquí en Apocalipsis 17. Pero sorprendentemente el versículo 3 nos indica, ¿no? Dice que la bestia tenía encima una mujer sentada, ¿sí? Llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Nos indica que hay una mujer aquí, ya lo vimos en el estudio anterior, el misterio de la iniquidad. Esta mujer es la ramera, ¿no? Todas las religiones falsas unidas ahí en una sola persona, una mujer, mientras la novia de Cristo es la iglesia. Sí, la novia del anticristo es esta mujer ramera, ¿no? Es la novia ramera del anticristo, con sus nombres, con sus blasfemias. Como vimos, se trata de las iglesias falsas en su conjunto. Sí, algunas han tipificado muy bien esta ramera, ¿no? En algunas épocas de la historia de nuestro mundo, sí, una sola iglesia lo ha manifestado así, de esa manera, por su conducta. Ahora pueden oír el estudio anterior y entender más de estas cosas. Lo que parece mostrarnos, ¿no? En este punto, entonces, cuando vemos a la bestia y la mujer encima, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente la relación de la religión y el Estado, unidos. Habrá un gobierno, eso es lo que ocurrirá. Un gobierno será una sociedad sacralista anticristiana, el Estado y la religión unidos para implantar un sistema global de vida. Eso es lo que ocurrirá en el final de los tiempos.
el Estado y la religión unidos para implantar un sistema global de vida. Estoy diciéndolo así directamente, lleno de paz y seguridad. Solo me falta decir la última parte. Lleno de paz y seguridad, sin Dios, sin el Dios verdadero, sin el Dios verdadero de la Biblia. ¿Sí? Claro, si va a ser establecido un gobierno de esta naturaleza, personas como son los creyentes serán considerados, los cristianos, como una amenaza para esta sociedad, para ese sistema de una sola religión, para esta sociedad sacralista. Y como han sido perseguidos en la historia, volveremos a ser perseguidos en los tiempos finales debido a este punto. ¿Sí? La ramera no va a aceptar a la iglesia verdadera, ¿no? La va a perseguir y la va a matar. Eso es lo que nos dice el Apocalipsis y la historia, ¿no? Es una combinación terrible. Vean lo que tenemos aquí, ¿no? El poder civil y las religiones unidos, ¿no? En una combinación terrible. Por un lado, la fuerza y el poder impositivo, ¿no? Del gobierno, del poder civil, que a través del miedo y el terror te sometes por la fuerza, con el ejército, con la policía, con todas estas cosas, ¿no? Tiene el poder y la fuerza que provoca miedo, terror. Las personas se someten, ¿por qué? Por miedo, por terror. Y por otro lado tiene una mano izquierda, ¿no? La mano de la ramera acariciándole y dándole una paz falsa y dándole una seguridad falsa a las personas. Una paz falsa y una esperanza falsa producidas por la voz de un falso profeta, no de una religión falsa. Eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá más abiertamente. Eso es lo que Juan vio, ¿no? Cuando él vio estas cosas quedó ¿cómo? Como usted y yo quedamos ahorita espantados, ¿no? Asombrados, maravillados. Y es que esta mujer malvada se nos dice, ¿no? Que esta sociedad sacralista, especialmente dice ejercida, ¿no? A través el poder religioso ejercido, ¿no? Dándole muerte, dice, estaba embriagada ¿de qué? El versículo 7 dice, estaba embriagada, ¿no? No es el 7. ¿Cuál versículo es? Vamos a ver. 6. El versículo 6, gracias. Vi la mujer embriagada, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Y cuando la vi, dice, quedé maravillado, ¿no? Esto es lo que ocurrirá, es lo que pensaba Juan, yo creo, no va a ocurrir con la iglesia. Esta mujer malvada, embriagada de la sangre del pueblo de Dios, aplastándolo. Esta sociedad sacralista final perseguirá terriblemente a los creyentes, perseguirá a la iglesia, ¿sí? Perseguirá a la iglesia porque será una amenaza para ella, porque la iglesia no se someterá a su engaño, porque la iglesia representará una amenaza de este nuevo esfuerzo. ¿Para qué? Aquí está otra vez Nimrod, aquí está otra vez cada imperio pagano que ha querido dominar al mundo sin Dios, sin la esperanza, sin la palabra verdadera, sin la Biblia. Este híbrido, esta bestia con la mujer, como dice el versículo 15, se sentará, 17:15 de Apocalipsis, se sentará, ¿sí?, sobre las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Sí? Y el ángel dice, bueno, en vista de que estás tan asombrado y en vista de que estás tan sorprendido por estas cosas, dice el ángel, yo te voy a explicar lo que son estas cosas, yo te voy a decir el misterio de esta mujer, yo te lo voy a explicar, yo te lo voy a decir. Y él comienza hablando, ¿no? Aunque más específicamente va a hablar de la bestia, ¿no? El versículo 8 nos indica el origen de este híbrido. Ya usted lo puede deducir con lo que hemos estudiado, ¿no? ¿Sí? Esta bestia demoledora proviene, dice el versículo 8, del abismo. Esto es la operación del dragón, la operación del diablo, de Satanás, ¿sí?, con el anticristo y con el falso profeta, ¿verdad?
metiendo al mundo en un engaño terrible. Esto es solo de inspiración demoníaca, proviene del abismo, no puede venir de otra mente más que una mente perversa de alguien que quiere ser Dios y que quiere ser como Dios y que fue echado del cielo precisamente por ese orgullo y esa soberbia, ¿no? Y lo que nos dice, ¿no? Es algo tremendo. Nos dice que los moradores de la tierra, versículo 8, y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era y que no es, dice, aunque es. Todos serán atraídos y maravillados y seducidos, ¿no? Salvo aquellos que están escritos en el libro de la vida. Todas las personas caerán en el engaño, todos serán fascinados, ¿no? Todos están fascinados, ¿no? El engaño es descomunal. Las personas pensarán haber alcanzado la paz y la seguridad, ¿no? En un sistema que les da todo el dinero y toda la capacidad para gastar y además viviendo una vida impía y rebelde a Dios le dice, estás bien, te vas a ir al cielo, no importa lo que hagas, al final te damos una ceremonia y entras al cielo, no hay ningún problema. Usted ve, las personas vivirán así en una paz y en una seguridad falsas. Esto es lo que el engaño del diablo es descomunal, es mundial, ¿no? Y las personas, habiendo desobedecido y desechado a Dios ahora, son felices, sin tener en cuenta al Dios que les creó, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que mandó los mandamientos, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo, pero ellos se oponen, ¿sí? Ahora yo le pido, si usted considera estas cosas, ¿no? El engaño será descomunal. Las personas vivirán en una paz y en una seguridad falsas porque han desobedecido y han desechado al Dios de la Biblia y sus mandamientos. Muchas personas hoy ya están engañadas. ¿Usted acaso no puede ver el progreso de este plan en el mundo? ¿No puede ver el engaño que está ocurriendo en nuestro mundo? ¿Cómo se mira usted mismo en esta posición? ¿Está del lado de Cristo, de su iglesia, de sus mandamientos, de la vida que la Biblia manda? ¿O está en el lado del engaño? ¿En cuál lado está usted? No es difícil entenderlo si tiene ojos para ver y oídos para oír. ¿Cómo se mira usted mismo bajo el reino de Cristo y su palabra o arrastrado por el engaño, arrastrado por una religión falsa o arrastrado por la mundanalidad que veremos, ¿no? En el capítulo 18 de Apocalipsis? Desde hoy podemos ver esas cosas. El versículo 9 del capítulo 17 dice que la mente que tiene sabiduría debe discernir esto. Dice que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes y son 7 reyes. Hay una división ahí del versículo no muy idónea, porque hasta el segundo versículo 10 dice, son 7 reyes, los 7 montes son 7 reyes. Muchos se han confundido ubicando estos 7 montes de otra manera. Pero si vemos la escritura, cuando la Biblia habla de montes, habla como de reinos. Así, por ejemplo, en Jeremías 51, 25, usted puede darse cuenta, ¿no? Que Jeremías, el profeta, está comunicándole. Vamos a ver el texto, es interesante ver este texto. Jeremías en el capítulo 51 y en el versículo 25, hablando de Babilonia, nos dice desde el 24, púsete lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Y dice el 25, abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos, ¿no? Este es el punto, estoy leyendo mal, 51:25, perdone usted. 51:24 dice, pagaré a Babilonia, como se parecía el versículo, 51:24, pagaré a Babilonia todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová, y he aquí yo contra ti. ¿Cómo le dice a Babilonia? Monte destruidor, ¿no?
¿Qué es Babilonia? Es un monte, ¿no? Cuando dice son siete reyes, son 7 montes y 7 reyes, no está hablando de montes geográficos, está hablando de montes, está hablando de reinos y está hablando de reyes, lo confirma, ¿no? 7 montes que son 7 reyes. Entonces, usted puede recordar también en Daniel 2:35, siguiendo el sentido de esta interpretación, cuando en su visión en el capítulo 2 y en el versículo 35, Daniel ve y dice, una piedra cortada, no con mano, que dio contra la imagen la cual había soñado Nabucodonosor, y esta imagen, dice, fue destruida y la piedra creció y se hizo como un grande monte, ¿no? Eso es lo que dice, lo tiene ahí en 2:35. Dice, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Obviamente, esta es la profecía del reino de Dios creciendo y haciéndose, ¿qué? Un grande monte, ¿no? El reino de Dios. Estos montes, entonces, son reinos. Y vuelve a entrar otra vez el tema de las sociedades sacralistas. Son reyes, los montes son reyes, son reinos, sociedades sacralistas que han dominado a lo largo de la historia del mundo. Comencemos desde el tiempo de Moisés. ¿Qué imperio dominaba? Egipto. Y después, ¿quién dominó? Asiria, los tengo aquí anotados. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. ¿Qué es de estos imperios ahora? Nada, dice la escritura, ¿no? Dice, estos 5 imperios, versículo 10, son caídos. Eso es lo que quiere decir. En el tiempo de que Juan escribió la revelación, estos 5 imperios estaban caídos, estaban desaparecidos. ¿Quién dominaba? El 6.º imperio, Roma, ¿sí? Este es el monte, el reino en el tiempo de Juan. Ahora, después cuando dice, entonces ahora dinos quién es el 7.º, ¿sí? Dice la bestia que era y no es también, no, en el 10 estamos, el otro aún no es venido. O sea, el otro monte o el otro reino aún no es venido. Vamos a decirlo en estos términos. La otra sociedad sacralista, perseguidora, que mata a los creyentes, no ha venido. Algunos son altamente directos y dicen, ¿sí? este otro monte no es el Islam, ¿sí? Que ha perseguido y muerto y que se ha extendido. En la actualidad el Islam tiene, según lo que escuchaba yo en unos videos ahí en la red, un millón, ¿sí? Perdón, mil millones de adeptos, dominando toda la parte norte de África, gran parte de España, todo lo que es Armenia, Irak, toda esa zona, ¿no? Arabia. Entonces, este imperio se presentó, al final vamos a hacer una comparación entre estas religiones falsas, ¿no? Que han perseguido, ¿sí? Mucha gente piensa que este séptimo, que no es, en el tiempo de Juan todavía no era, ¿verdad? No había, pero a partir del año 622 que fue fundado el islamismo por Mahoma, entonces comenzó. Ahora, sigue diciendo, ¿no? Y la bestia, que no es, el versículo 11, que era y no es también el 8.º. Y algunos dicen, entonces va a ser la sociedad sacralista a través del Islam, ¿sí? Y detente, no saques conclusiones rápido. Dice, y este que no era, o sea, la bestia que era y no es, y es también el 8.º, y también dice que es ¿qué? Es de los 7. O sea que los 7 van a estar mezclados ahí. Todos estos imperios que estamos escuchando, ¿no? Es algo terrible lo que ocurrirá. Será una bestia demoledora, ¿no? Con una mezcla de todos estos. Y luego, ¿qué otra cosa le agrega? ¿Sí? Además de estos reinos resucitados y acumulados, dice en el versículo 12, además hay 10 cuernos, y los 10 cuernos son otros 10 reyes
que se añaden a este grupo. Está terrible, ¿no? Está espeluznante. ¿Sí? Versículo 2 y 13, como estoy diciendo, nos habla de otros reyes que se unirán a este imperio mundial. ¿Sí? Y que dominará sobre, dice, como ya leímos, ¿no? Se sienta sobre todos los pueblos, ¿no? Sobre pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y sorpresivamente, ¿no? En el final del capítulo, en el final de la historia, nos está diciendo que después de este reino, usar a la ramera, a la religión falsa que calmaba, ¿no? Así como imagínese al grado de convencer a una persona, súbete a un avión y aviéntate contra esta y destruye, aunque pierda el avión, no, al cabo al final voy a tener mi paraíso, ¿no? El paraíso, ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? El paraíso musulmán con sus palmeras y todo eso que ellos se imaginan. Va a ser terrible. Pero sorpresivamente nos dice, ¿no? que esta ramera en el versículo 16, después de ser usada, será destruida, ¿no? Será destruida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder civil destruirá al que antes usó, ¿no? Esto no es difícil de entender. Tenemos un símil, es un símil histórico. El complot el complot del diablo hecho en contra de Cristo, ¿qué sucedió? El poder religioso, ¿quién era el poder religioso del tiempo de Cristo? El Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín fue usado, ¿sí? Y luego el poder civil, ¿en manos de quién? De Roma, de Pilato. Fueron usados, ¿para qué? Para lograr el cometido de quién? De Pilato, del cometido, no, el cometido del diablo en su lucha, ¿sí? En su lucha en contra de Dios. Y así fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de lo cual Dios sacó todo el bien que vemos en la redención de Cristo Jesús, ¿no? Y luego, ¿qué sucedió en el año 70? Ya no le sirvió la ramera, ya no le sirvió a Roma, entonces vino Tito con su ejército y destruyó y aplastó ¿qué? Jerusalén. Entonces, tenemos un símil allí, ¿no? Entonces, claro, hay que agregar, ¿no? Si falta agregar algo, si no, ya no nos digas más cosas, ya estamos lo suficientemente espantados, ya no nos digas más cosas. No debemos olvidar, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1 al 3, dice, respecto a la venida del Señor, no quiero que ustedes sean engañados, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. O sea, agréguele a esto la apostasía, ¿no? Todo esto se dará en un contexto de una gran apostasía de la verdad. Y cuando juntamos todas estas cosas, resulta innegable que vivimos en un tiempo donde pululan las religiones falsas, la autonomía humana, y también en el mundo evangélico, ¿no? En el ala evangélica, con su evangelio del progreso, muchos con la negación de la soberanía de Dios, para quitar a Dios de su derecho de salvar al que quiere y dárselo al hombre con su gran libre albedrío. Dicen, Él es el que decide, no es Dios, sino es el hombre el que decide, dice. Una apostasía tremenda, ¿no? Los grupos carismáticos, entretenidos, extraviados, sumergidos, pensando, ¿no? Que Dios, no, es que Dios no te habló por la Biblia, no, me vino en un sueño y oí una voz y vi una imagen, o sea, desechan la palabra de Dios pensando que todavía la revelación está abierta, ¿no? Entonces, sus revelaciones les abren un canal directo, con el más allá, ¿no? ¿Quién sabe quién estará del otro lado de la línea telefónica? Por lo que les enseña del otro lado de la línea telefónica no está Dios. ¿Por qué? Porque les enseña que pueden ser salvos por obras, porque les enseña que pueden creer en un ídolo, porque les enseña que pueden ser seguidores de un hombre, ¿sí? Que no es Cristo. Entonces, del otro lado de la línea no está Dios necesariamente, ¿verdad? Entonces, están sumergidos, extraviados, pensando como los católicos, ¿no?
Los católicos ya tienen a su personaje que saca, dice que habla de parte de Dios, ¿no? Los evangélicos también ahora, nosotros también, Dios me habla a mí. Y claro, ahorita están escondidos, ¿no? Como decía nuestro hermano predicador muy querido, que decía nuestro hermano Tomás, ¿no? ¿Dónde están los sanadores ahorita? ¿Por qué no aparecen los sanadores para que resuelvan el problema del COVID-19? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? No pueden sanar a nadie. Las señales y prodigios que se hicieron, las sanidades fueron para establecer la revelación del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ese propósito tuvieron según Hebreos 2:4 y muchos otros pasajes, ¿no? ¿Qué me dice usted, no? Por si el caos y la apostasía que estoy diciendo no es suficiente, piense usted en las mega iglesias, ¿no? De hoy en día, con su cristianismo, ¿qué? Motivacional, ¿no? Se están sintiendo bien, dicen, es un cristianismo motivacional. ¿Qué panorama desolador tenemos? ¿Y qué panorama desolador vendrá y que ya estamos viviendo, ¿no? Es terrible lo que estamos viendo. Vamos a terminar solamente diciendo algunos comentarios. Vamos a seguir diciendo más cosas, pero por ahorita vamos a dejar hasta ahí en esos 2 puntos, ¿no? Por eso era necesario hablar algunas consideraciones preliminares para poder entender un poco más este capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no? Hacemos unos comentarios finales. En primer lugar, volvemos a insistir y a dar gracias. Gracias a Dios, porque en medio del caos y la confusión tenemos la Biblia, ¿no? La lucha que arde hasta que el día esclarezca y aparezca Cristo, el lucero de la mañana. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia. Gracias porque podemos encaminar nuestros pasos. Hay un modelo. Imagínese, si usted tiene que medir telas, pero no tiene 1 metro, pues se vuelve loco. Cada quien, ¿no? Lo vamos a dividir como por codos, por cuartas, de qué manera, ¿no? Y si tú tienes una cuarta muy pequeña y viene un gigantón y no, vas a perder. No. Aquí no, aquí la Biblia es la regla de fe y práctica para todos. Dios la impuso y Dios la estableció, Dios la ha inspirado y Dios la ha establecido en este mundo. Pésele a quien le pese, ¿no? Aunque algunos, ¿no? Grupos la quieren trastornar, la quieren mover, la malinterpretan, le quitan pasajes, los adaptan a su conveniencia. Ya tenemos ahora, ¿no? La Biblia adaptada para que reciba a los homosexuales, ¿no? La Biblia adaptada para que acepten las relaciones perversas entre mujer y hombre. Por eso no nos quieren. Cuando venga el anticristo y cuando venga el falso profeta, todas estas cosas serán recibidas y nosotros nos cerrarán la boca a fuerzas, porque ya podrán decir, ahí está, mira, yo era hombre y ahora ya soy mujer y puedo hacer lo que yo quiera. Una paz y una felicidad falsa. Todas estas cosas ocurrirán, será desastroso. Ya están ocurriendo, ¿no? En segundo lugar, primero debemos dar gracias a Dios por su palabra. En segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por haber fundado una iglesia, un oasis en medio de este desierto. Un lugar donde reunirnos para adorar y para bendecir al Dios que creó los cielos y la tierra. Al Dios bendito que mandó a su Hijo para hacer su maravillosa obra redentora. Gracias a Dios por concedernos una iglesia para hacer sal y luz en medio de este caos, en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo. Pero diciendo, ¿por qué sal? La sal cubre la putrefacción y es exactamente, ¿no?, lo que el Evangelio ha hecho, impedir la putrefacción. Todavía hay verdad, todavía hay esperanza verdadera, todavía hay un camino por donde escapar de las tinieblas y de la confusión de este mundo. Es el camino que siempre ha estado ahí, la Biblia, la palabra de Dios, el camino de Cristo, el arrepentimiento y la fe en Cristo, la salvación de gracia, todas estas cosas. En tercer lugar, en Apocalipsis 18:4,
La Escritura nos manda respecto de Babilonia, sea la Babilonia religiosa, o sea la Babilonia de la mundanalidad, la Babilonia materialista. Dice, salid de ella, pueblo mío, salte, escapa por tu vida. Escapa de las garras, escapa del engaño. Huye hacia Cristo, vuélvete a la verdad de la palabra de Dios. Sal del engaño de las religiones falsas. Y sal del engaño del materialismo. En Cristo verdaderamente terminarán los miedos y tendrás paz verdadera y esperanza verdadera solamente en Cristo. ¿Por qué paz verdadera? Porque en Cristo tus pecados son perdonados. Paz verdadera porque en Cristo eres justificado, reconciliado con Dios y te da una esperanza para la vida eterna, una esperanza genuina para la resurrección de los muertos, lo cual ya podemos ver en la persona y la obra de Cristo hace 2000 años. Se apareció y lo vieron muchas personas, muchos testigos, su palabra quedó escrita. Es la verdad, la única verdad, la única luz. Él es el único camino hacia el cielo, no hay otro camino. Todas las demás religiones son falsas, todos los demás caminos están extraviados. Ya lo escuchaste. Esto es lo que sucederá, ¿no? Por eso cuando vienes a Cristo y tus pecados son perdonados y su justicia te cubre, eres verdaderamente salvado. Solamente así podrás caminar seguro en este mundo, libre del caos y la confusión. Una vez más lo volvemos a decir, ¿no? Cristo es la respuesta para este mundo caído. Cristo es el único y suficiente Salvador. En cuarto lugar, quizás hoy, al escuchar la palabra, al escuchar este sermón o muchos sermones que serán predicados en este día, quizás como en aquel tiempo cuando Juan el Bautista y Cristo predicaban a esa sociedad anquilosada, ¿no? A esos escribas y fariseos, ¿sí? Raza de víboras, ¿sí? ¿Cómo cree que se sentiría el escriba y fariseo? Dice que crujían sus dientes, se enojaban en contra de ellos. Quizás hoy la palabra que ha sido declarada en este día te sea una palabra dura. Quizás hiera la fortaleza del error y del engaño en que has vivido. Pero te lo tengo que decir, la palabra es dura, pero es la verdad. La verdad muchas veces duela, nos lastima. Quizás la fortaleza de error y engaño en que has estado metido sea la idolatría, o quizás sea la mundanalidad, o quizás sea tu egocentrismo. Como fuere, Dios hoy te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que depongas tus armas en contra de Él y te vuelvas a Cristo. Te reconcilies con Dios por medio de Cristo. Te sometas a Él, a su reino y tengas en tu vida, ¿no? Una esperanza genuina, una esperanza verdadera. Quizás tu fortaleza de error, ¿sí? O quizás no tu engaño, quizás estés empantanado en la autonomía y en la fantasía, ¿no? De querer vivir sin Dios. Y no, Dios no existe, yo soy Dios yo mismo, yo hago lo que se me antoja. Tú puedes ser así. Quizás tú eres de los que te gusta tanto la canción esa, ¿no? De sigo siendo el rey. Y te gusta, ¿no? Porque así vives, ¿no? Como dice la canción, hago siempre lo que quiero y mi palabra es ley, ¿no? Así en la corriente del mundo estás empantanado, ¿no? Y mucho más, ¿no? Cubres el perfil cuando dices, no, a mí me gusta esa canción que se llama también A Mi Manera, ¿no? Yo hago todas las cosas como a mi manera. Y ahora, la voz de este predicador, aunque no vengo vestido de pelo de camello, quizás huela a eso, ¿no? Pero no vengo vestido de pelo de camello. También te mando a decir arrepentidos y convertidos y volveos a Cristo. Volveos a Cristo. Deja de estar en esa fantasía, deja de estar en ese error. Quizás
seas uno de aquellos a los cuales esta providencia del COVID-19 te ha sacudido y te ha postrado, no te ha llenado de pánico, te ha llenado de pavor. Solo ten en cuenta, ¿no? Lo que hemos estado predicando, ¿no? La trompeta de Dios, tu loca carrera de desvío acerca de Dios ha sido detenida, ¿no? Ha sido frenada brutalmente, detenida por la trompeta de advertencia de Dios. No desoigas su llamado. De lo contrario, serás arrastrado a perdición eterna, ¿no? Si mueres sin Cristo, si mueres sin la verdad de Dios, serás condenado. Si mueres como parte del engaño de esta ramera, si mueres como parte del engaño de la Babilonia materialista, serás condenado. Arrepentidos y convertidos es el llamado del Evangelio. No les gusta a la gente escuchar eso, no quieren oírlo, porque les punza en sus almas, porque están viviendo lejos del Dios que les dio la vida, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y la Biblia te llama a volverte a ese Dios en arrepentimiento y en obediencia a través de su Hijo Jesucristo. Algo que no debemos perder de vista, por último, como se vimos al principio, esta bestia descomunal, nos dice la Escritura, que está sentenciada, ¿no? Ha caído, dice, ha caído. O sea, ahorita mucha gente dice, están contentos, no tienen una paz falsa, tienen una seguridad falsa y dicen, no, estamos bien, mira, no nos ha pasado nada, seguimos contentos. No, dice, ha caído. El juicio, la sentencia está dicha, ha caído, caerá, será destruida totalmente. ¿Y quién le vencerá? Es lo que dice Apocalipsis 17. La ha vencido el Cordero de Dios que es Cristo, le ha vencido, porque Él es Señor de señores y no hay quien pueda contra Él. Él ha vencido. ¿Sí? Salió venciendo. Y para vencer su evangelio. Y Cristo ha triunfado sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. Por ello, te invitamos a que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Y a todos los hermanos que ya están en Cristo, ¿sí? Les invitamos a que sigan confiando, a que sigan perseverando en la obediencia. ¿Sí? Y que pronto tendremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que salgamos nosotros de este mundo o que Él venga, de cualquier manera, en Cristo estamos firmes y estamos seguros. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Damos las gracias por tu precioso Hijo, a quien has enviado para salvar a los pecadores. Cómo nos encontraste en perdición, en muerte, muertos en delitos y pecados. Y la palabra de tu gracia nos dio vida para el Evangelio, para vivir una vida distinta de obediencia y de servicio para tu honor y tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no somos mejores, más bien somos peores que todos los demás. Pero tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha hecho nuevos en Cristo Jesús. Te bendecimos por ello y te damos las gracias, Padre. Damos las gracias por la bendita redención que es en tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que todos aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo vengan y que sean traídos por el poder del Espíritu Santo para que sean rendidos al reinado y que se sometan a la obediencia del reino de tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Padre, que la sangre de tu Hijo que clama por sus hijos, que clama por aquellos que redimió, sea escuchada y que esa sangre reciba la satisfacción y tus hijos, tus escogidos, sean traídos a la salvación, Padre. Rogamos que sea glorificado en todo tiempo tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.